Sean bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso Express en nuestra sección en la transición de SQLite. Estamos realmente en el módulo de autenticación, pero ya saben que fue derivando hasta que vamos a implementar una segunda base de datos de SQLite y gracias a eso pues hemos podido configurar un poco más la base de lo que se supone que habíamos preparado anteriormente cuando solo utilizábamos Postgres. En el video de hoy por fin ya vamos a entrar en detalle y bueno, vamos a empezar con unas cosas porque algunas cosas no están... No. A 36 minutos de iniciar el video, pero como soy un vago, vamos a continuar con esto. Entonces, en lo que nos quedamos era en el repositorio. Yo ya lo tengo implementado, ahorita están colapsados los métodos, pero antes unas apreciaciones. Tuvimos que modificar la entidad de usuario, ya no, el ID no es un número, prefiero utilizar un UID, entonces utilizamos un UID, entonces por lo tanto ya se convierte en un string. Esto implicó pues cambiar aquí la clase, también cambiar el esquema y por último también cambiar el user query esquema. Ya después de eso pues de pronto el user repository fue necesario cambiar en el delete el ID, bueno, directamente ir a repository a la interfaz y manejar pues todas las entidades como si el ID pues fuera un string, más que nada, y ese fue el único cambio. Me parece que acá tengo un error que dejé. Y es que, bueno, hay una cosa adicional que vamos a manejar mucho más adelante, bueno, más adelante más bien, que va a ser el tema del tipado. Vamos a hacer tipado post SOT. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en toda la aplicación estamos utilizando el DTO, o sea, desde la interfaz hasta, por decirlo así, hasta el controlador, o inclusive hasta el servicio, no, de hecho hasta el servicio, hasta el repositorio se utiliza un DTO. ¿Cuál es el problema? Y bueno, cuando me refiero a que hasta el repositorio, quiere decir que pasa por el controlador, por el servicio, por el repositorio. Y siempre pese a que desde el controlador nosotros utilizamos el esquema, no mentiras, desde la ruta es que utilizamos el esquema, por ejemplo, para crear un usuario, nosotros validamos que tenga, ya lo teníamos acá anteriormente, validamos que tenga, este es el user query, validamos que tenga nombre, edad y contraseña. Entonces, esto pasa como un DTO por toda la aplicación. Desde acá, desde la ruta, nosotros validamos ese user esquema y ya luego pasamos al controlador. Del controlador, nosotros digamos que vamos a crear un usuario, entonces vamos a ir a Create. Seguimos con el DTO, vamos al servicio. Del servicio creamos el usuario, Create User, pasamos al repositorio. Y por último, el repositorio es el que nos está dando problemas. Porque hasta este momento, bueno, el user, bueno, de hecho acá también vemos un problema, que es el user, de hecho acá en el controlador, antes de ir al repositorio, el problema que estamos teniendo es que pese a que ya hicimos la verificación de tipos, porque si no fuera por eso no llegaríamos hasta acá, de todas formas nos cuenta como un define. Obviamente esto es un problema de TypeScript porque ustedes como ya saben, SOT hace la validación en tiempo de ejecución, o sea ya en este punto, gracias a SOT, sabemos que esto no puede ser ni desconocido ni un define, eso tiene que ser un string. No obstante, TypeScript no piensa de la misma forma porque solo es tipos, es tiempo de compilación. Entonces, digamos que este es un problema con el que vamos a aguantarnos un tiempito, no mucho, mientras pues seguimos con el tema de la adaptación de SQLite, pero no se preocupen, que TypeScript diga que esté mal no significa que en el tiempo de ejecución, o sea, la aplicación esté mal. Y lo mismo pasa al contrario, que TypeScript nos diga que esto está bien, que este tipo es user, no quiere decir que en tiempo de ejecución ese tipo sea user. Así que bueno, bienvenidos al mundo de TypeScript. Bienvenidos al mundo de Sofía. Entonces, vamos a continuar ya con la implementación. De hecho, ya, como podrán ver, tenemos acá un database provider. Traté de no hacer live coding porque los últimos videos los sentí un poquito más lentos, entonces ya tengo el código listo y ya tengo el código preparado como para explicarlo. Bueno, y con una vez eso en claro, pues bueno, ya podrán intuir que los errores que estamos teniendo en este archivo son principalmente gracias a eso. De que, bueno, estamos manejando el DTO, pero el DTO se valida desde el controlador. Bueno, desde la ruta, no desde el controlador. Digamos que si lo quieren solucionar, que de todas formas los motivo porque la mejor forma de aprender no es ahorita de forma pasiva yo explicándote cómo funcionan las cosas,
sino entrar a a un playground, no sé, coger a veces utilizo el relp de Node.js como para salir de dudas. Por ejemplo, no sé, si quiero ejecutar algo, no se queden con eso en la cabeza, porque créanme que pese a que les toma tiempo, pues vienen a aprender, a practicar y bueno, esta es la chamba de por vida, o bueno, una parte de su vida. Entonces, pues la idea es que sean lo suficientemente competentes como para saber lo que están haciendo. Entonces, digamos que la mejor forma de aprender es siempre poner en práctica, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita vamos a utilizar una cosa que es el res operator. Entonces, digamos, ¿qué pasaría si yo creo un objeto user? Carajo, siempre me olvida. ¿Qué pasa si creo un objeto user y le pongo, no sé, name Crislo y pongámosle age 68, 98 y por ejemplo, no sé, email Chris arroba, por ejemplo. Y ahora digamos, no sé, que quieran probar cómo funciona el res operator. Digamos que yo quiero extraer age y obtener un objeto que solo tenga name e email. Entonces en este caso podríamos poner new user o más bien, no sé, podrían poner without, pero queda muy largo o sin, pero en español queda todavía más raro. Without, no sé, email. Entonces acá lo que hacen es... bueno, de hecho esto ni siquiera es necesario. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Van a desestructurar el objeto acá con user, pero adicional a eso van a sacar email y el resto lo van a guardar en un nuevo objeto utilizando el res operator. Ese nuevo objeto, el res operator son los tres puntos. Ese nuevo objeto lo vamos a llamar without, hoy no sé por qué pongo en mayúscula la email. Y entonces una vez eso, lo que conseguimos es que ahorita en este scope tenemos una variable email que viene del objeto, pero además tenemos otro objeto que es email que ya viene sin, ya solo viene Crislo y edad, lo cual es muy útil para casos en concreto. Digamos, no sé, de hecho acá lo apliqué en el Postgres repository porque tuve que hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá lo que pasa es que nuestro UserDTO, digamos, esta parte no es tan escalable, porque si el día de mañana le ponemos dos atributos adicionales al usuario, tenemos que venir acá, tenemos que, bueno, este update me gustó mucho porque este sí es escalable, o sea, este agarra todo lo que usted quiera, bueno, hasta este punto de hecho. Entonces, si queremos agregar más propiedades, tenemos que venir acá manualmente. Eso sí, esta query todavía queda. Esta query se puede mejorar, de hecho, porque solo bastaría con modificar este string en tiempo de ejecución y ya. Pero digamos que esto no es escalable porque si agrego una nueva propiedad, tengo que venir acá y ponerla, ¿no? Entonces, digamos que ese res operator nos permitiría, por ejemplo, si sabemos que el UserDTO viene con. A ver si me sale acá en algún lado. Acá. Si sabemos que el UserDTO viene con una función que no es necesaria al momento de utilizar la base de datos y también viene con un ID, pues podemos desestructurar únicamente name y edad, ya luego sacando los otros. Eso sí, para sacar estos tenemos que escribirlos explícitamente. O sea, para yo sacar email es porque le estoy diciendo, oye, saca email y el resto guárdalo en otro objeto. Entonces, digamos, eso me sirve mucho. Y, por ejemplo, para aprender ese SQLite, más de lo mismo. Vieron que acá no me puse a... Ay, no te vayas. Ya vieron que acá con lo del tema de SQLite no fue preguntarle solo a ChatGPT, que buscar en Stack Overflow, sino también crear el propio proyecto. Yo a veces lo creo en StatBliss porque me sale mucho más rápido. Y pruebo, me mando peticiones, qué pasa si mando esto, porque bueno, este proyecto ya es muy grande y para probar cosas así hago más que menos. Entonces, la idea es siempre probar, no quedarse con lo que ven en los videos. Entonces, a lo que estaba queriendo tratar de decir era que podrían intentar crear un provider por su propia cuenta antes de que lleguemos a explicarlo, porque no hice nada nuevo realmente. O sea, el Postgres Provider lo hice solo por no haber pensado un minuto más para haber dicho, oye, puedo reutilizar la interfaz puedo utilizar la interfaz de Repository Provider, que fue una que creamos, que de hecho ni siquiera la necesitamos, pero digamos la podemos reutilizar. Y para cada repositorio, user, etcétera, etcétera, puedo usar el user, o bueno, la interfaz user repository que ya también, bueno, la clase de por sí user repository que ya tenemos. No mentiras, repository. Y ya de ahí, pues, partir de repository y demás. User repository, sí. Y ya luego vemos si implementamos un SQLite de un Postgres. Eso sí, testing. En este punto lo tenemos tan avanzado que hacer testing es complicado. Entonces lo único que yo recomendaría es que
justo después ya de implementar este SQLite, lo que vamos a hacer es crear un módulo pequeño de testing que nos permita que ejecutar cada uno de estos métodos para comprobar que están funcionando correctamente ya en tiempo de desarrollo. O sea, implementamos un nuevo repositorio, lo probamos. Cambiamos un tipo, lo probamos. Porque ya en este punto, ponerme a ejecutar el servidor y ejecutar en, no sé, en HTTP Py o por la terminal cada petición, nos toma demasiado, o sea, ya escaló bastante. Entonces la idea es que también a la par podamos hacer unas pruebas como para ver que las respuestas sean coherentes, que los tipos y pues que nos lance errores en tiempo de ejecución a ver qué es lo que pasa. Ahora sí vamos a entrar acá. Lo fui comentando acerca de lo de la política de comentarios. Voy a ir utilizando comentarios en archivos que vaya modificando. Así no modifico todo de una vez, sino que voy archivo por archivo según lo vaya necesitando. En este caso ya pues este SQLite User Repository ya viene con comentarios. Estos comentarios los pueden generar muy fácilmente con ChatGPT por si les da mucha pereza. Pero les recomiendo que los lean y que sean coherentes de lo que ustedes están haciendo. Porque si ChatGPT escribe algo y ustedes ni siquiera lo validan, dentro de 5 meses van a estar, pero yo por qué escribí esto cuando no tiene nada que ver. Entonces ya después de haber validado los comentarios, pues ahora sí ya podemos comenzar. Recuerden que tenemos siempre un database driver y siempre vamos a validar de acuerdo al repositorio que estamos utilizando que el driver sea acorde al motor que estamos utilizando. En este caso SQLite. Después de esto vamos a ir a la interfaz create. Acá es donde está hablando justamente lo de probar lo del REST, porque a veces se me olvida. De hecho, acá hay que probar una cosa adicional y es el orden. Y el orden depende mucho. De hecho, el orden es gracias a según cómo creamos el objeto o cómo definimos la clase. O sea, ¿por qué? Porque ahorita el orden de este array es importante para este orden de aquí. Entonces hay que tener cuidado de que al momento de hacer un create escalable, siempre estemos utilizando el orden de según lo tenemos en el objeto. Porque si tenemos age antes de name, pues entonces si esto lo confirma, esto agarramos solo los valores y los ponemos en un objeto, pues va a ser 98 y Crislo y entonces acá va a ser 98 y Crislo, lo cual no es acorde. Cosas adicionales. Acá, bueno, sacamos el ID y sacamos el get user creencias porque esto no tiene nada de sentido. Primero que nada, el ID no tiene sentido acá y como les digo, esto lo podemos crear una nueva interfaz, una nueva clase. Por ahora no lo vamos a hacer, pero lo vamos a tener presente para más adelante. Y acá sacamos el ID del DTO, más que nada porque no tiene sentido. Espera, me acabo de dar cuenta de que me equivoqué. Esto debería ser un user. Esto debería ser, perdón, esto debería ser un user DTO. Por ahora ni siquiera user domain. Entonces este entity. Vamos a guardar. De todas formas, el DTO, esto me está generando una duda porque es que estamos hablando del DTO, esto es el partial. Y de hecho en el omit podríamos hacer, bueno, voy a ver si esto funciona. Esto es partial, oh my god, voy a poner acá un omit. Y después de eso, te lo juro, es que es ponerme a grabar y me llaman 59 personas. Mira, Cristian González, espero que te jodan un día de estos porque es que ya estoy cansado de las llamadas de spam, hermano. Se sabe que es llamada de spam porque te contestan, 5 segundos te cuelgan. Pensé que de pronto, es que lo peor es que estoy esperando una llamada y estoy cayendo como tonto en estas llamadas de spam. Y Truecaller no me lo marcó como spam, por lo que no sé. Cristian, ojalá te jodan un día de estos. Ahí está el número, por si le quieren saludar al spammer este de probablemente alguna de las telefonías de acá de Colombia. Pero sí, me tiene un poco cansadito esto. Y más que tengo que cortar el video y entonces volver. Entonces, acá nos quedamos en que vamos a quitar el método, aunque la primera vez que quitó métodos, espero, vamos a ver si es posible. A ver si yo hago esto y no sé, a ver si puedo quitar get user credentials. Y si me voy a SQLite, efectivamente lo logré quitar. Quité get user credentials porque no tiene sentido que el DTO siquiera tenga un método, entonces por ese mismo motivo lo hago. De hecho, es que el motivo por el cual no he quitado, y esto ya lo he mencionado desde el principio, el motivo por el cual no quité ID del user DTO es porque en el futuro pues podemos reutilizar este user DTO para, por ejemplo, update. Creo que es el único, porque eliminarlo bastaría solo con recibir un ID
¿Y cuál es el otro? Y leer, bueno, no tiene mucho sentido. Bueno, y para leer claramente, también, bueno, también para leer es recuperar el ID. Este DTO se utiliza principalmente para un update, porque ya pues viene con el ID y viene con cada uno de los elementos. Entonces, por ahora no es recomendable quitarlo. Pero eso sí, como es un DTO que se supone que viene de afuera hacia adentro, pues obviamente que tenga get user credential, que se supone que es una lógica interna, o sea, de adentro hacia afuera, pues no es necesario. Entonces lo podemos eliminar. De esta forma, pues quitamos el ID que no existe y ahora tenemos el entity payload que tiene opcional, eso sí, esto hay que corregirlo, que tiene opcional name y age, pero pues ya se sabe que hasta este punto, porque aplicamos el esquema de SOT, name y age existe. Ahora vamos a obtener los objetos. Esta es una forma de tener los valores directos del objeto por si se llegan a preguntar. No sé, si ustedes en algún momento quieren extraer las llaves de un objeto, ustedes pueden utilizar el objeto object, el objeto, si fueran gringos, tuviéramos que decir el object, pero no, o sea, digamos, utilizamos, por ejemplo, keys. Y esta función lo que nos permite es obtener las llaves que serían el nombre de las propiedades de un objeto, en este caso name y age. Entonces, si yo le paso, por ejemplo, without email, como pueden ver, me retorna un array con los nombres de las llaves. Pero de la misma forma, si ponemos values y ponemos without email, vamos a obtener un arreglo de los valores. Entonces, esto nos permite escalarlo fácilmente porque si el día de mañana modificamos la entidad, ya no tenemos que ir recorriendo uno por uno como hacíamos, por ejemplo, ahorita como está el Postgres User Repository, sino que automáticamente obtenemos del res este, obviamente quitamos lo que no es necesario y ya lo obtenemos. Eso sí, el orden es importante porque así mismo lo vamos a pasar a la query, que sería ya el último paso. Entonces, si pusieron primero name y luego age, está perfecto, pero si en la declaración de sujeto llegan a poner age antes de name, esto va a fallar. No sé cómo hasta este punto se podría hacer una validación correcta de esto. Lo único sería de que declaren bien la clase y pongan, en función de cómo creen, en función de cómo pongan los atributos de la clase, o no estoy seguro si ese constructor, de esa misma forma se va a crear el objeto. De hecho, si no lo saben, pónganlo a prueba, pónganlo a prueba y me dicen si, por ejemplo, en la clase ponen, si crean una clase, empiecen por una clase. Si en una clase ponen name y age y además de eso, pues ponen el constructor, o bueno, de hecho ni siquiera necesitan poner el constructor primero, pongan name y age y luego crean un objeto y ven los valores, le asignan unos valores, obviamente, luego ven que les retorna primero, si el nombre o la edad. Ya luego intentan con el constructor, pongan un constructor donde pongan como argumento primero la edad y luego el nombre y se los asignan. Y ahí ven realmente si esto es, si esto funciona de esa forma o cómo funciona para determinar el orden, porque esto acá el orden sí importa. Entonces, pero lo que digo, o sea, pónganlo a prueba porque de esa forma van a aprender. O sea, la idea, creo que en todos los rubros hay que aprender de forma activa, no basta con solo ver los videos. Acá, pues porque llamé esto ID, entonces tengo que llamar esto entry. De hecho, esto está mal. Esto es, no está entry, se pone. Pongamos entity como para no enredarnos, porque entry me parece que nos escribe así. Y de acá ponemos random UID y ya con esto, pues al momento de crear el objeto, de hecho hasta esto se podría, vea, hagamos lo siguiente. Yo esto lo voy a anotar para hacer el video siguiente, o sea, en el video siguiente esto ya lo voy a aplicar, pero se los dejo de tarea para que los hagan por su propia cuenta, que es hacerlo dinámico a las keys del objeto en esto lo teníamos en SQLite User Repository. Voy a anotar es básicamente dónde viene esto para luego acordarme dónde era. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? Que si el día de mañana mi usuario tiene correo, contraseña, dirección, pues que no tengan que venir acá a cambiarlo, que no tengan que poner email, address, etcétera, sino que ya automáticamente. Aunque no parezca, es posible. Esto se puede hacer muy fácil con join y con unas cositas más aparte. Les doy una. Les voy a dar una pista. Van a utilizar .object.keys, también lo van a necesitar. Y otra más.
Y es que los atributos del objeto userDTO tienen que llamarse igual a los de la tabla. Porque si no se llaman igual, esto no se puede hacer. Se podría hacer, pero tendrían que crear un diccionario y el diccionario les obligaría a poner de que si el objeto es name, el atributo es name y en la tabla se llama username, pues haga match. Pero eso no sería tan escalable porque volveríamos al principio de que tengo que estar modificando cada vez que agrego algo. Pero entonces digamos que esas son como mis dos pistas. Traten de implementar esto a ver cómo les va. Piénsenlo 10 minutos aunque sea. Traten de crear una cadena como esta, insertando las llaves del objeto aquí. Y ya luego, si no son capaces, pues pregúntenle a ChatGPT y ya luego les dicen a ChatGPT, oye, ¿cómo pudiste hacer eso, mago? Ah, y lo mismo acá con los valores, ahora que lo pienso. Este va a estar interesante. Este me gusta, esto lo va a hacer más escalable. Y ya por último, el returning. Bueno, el returning acá lo podríamos también hacer dinámico, aunque depende. Porque por lo general la gente solo prefiere que le retorne el ID. Bueno, de hecho esto ni siquiera es necesario hacerlo dinámico, esto solo basta con ponerle un asterisco. Ah, pero algo que se me olvidó, es algo que me olvidó decir, que yo ya lo estaba pasando como por hecho, y es que el returning no existe en SQLite. Esto lo puse y se me olvidó completamente. Por lo que si queremos saber si el usuario se creó, tendríamos que hacer una nueva petición o nada más, tendríamos que hacer una nueva petición. Entonces, ya por último, tendríamos que hacer una petición de select con el ID que acabamos de generar. Entonces, acá ahora sí viene la parte interesante, y es que llamamos al query de SQLite Driver, le pasamos la query y por último los argumentos. El orden es muy importante, recuerden, primero va a ser el ID, como se lo estamos diciendo acá. De hecho, acá se me olvidó, esto lo modifiqué después y se me olvidó. De hecho, para el que se haya dado cuenta está muy bien. Y es que, bueno, acá pasamos el orden. Esto no tiene que ser necesariamente el mismo orden de las tablas, pero sí tiene que ser el mismo orden de las columnas, pero sí tiene que ser el mismo nombre de las columnas. Orden no es lo mismo que nombre. Entonces, con que sea el mismo nombre de las columnas ya basta. No, nombre, no orden. No, lo repetí porque no sé si dije al revés. El caso, que tiene que ser el mismo nombre de las columnas, no el orden. Y ya luego acá lo que van a hacer es como hacer un tipo de interpolación segura, porque utilizar esto de la interpolación de JavaScript no es muy segura que digamos. Entonces, lo que se recomienda es utilizar la interpolación que nos dan la mayoría de librerías, como por ejemplo Postgres lo tiene incluido, y también SQLite lo tiene incluido porque digamos es una interpolación segura. Entonces, de esta forma, ya acá tenemos a white, this SQLite query, la query, el entity ID, y acá este operador de aquí sigue siendo el sprayed operator, pero lo que hace es como soltar todos los elementos del array y ponerlos ahí. Ya por último, acá es importante tener algo presente, y es que es muy distinto crear un user domain a retornar un objeto, porque de pronto podríamos estar acostumbrados a hacer acá un return y decir, ah, bueno, el ID es este y hacemos esto, ¿no? Pero como ya user domain tiene un método que es el de get user credential, pues ¿cómo le vamos a inyectar este método? No hay forma. Entonces acá pues esto nos ayuda a recordar que de todas formas estamos trabajando bajo un paradigma orientado a objetos, y por ese mismo motivo pues lo mejor pues es utilizar las clases que por algo existen. Y entonces esta clase nos pide el entity ID, el payload name, y de hecho esto también vuelve y juega, se puede volver dinámico para pasarlo correctamente. Eso sí, vuelve y juega. Acá el payload estamos utilizando este que es el optional chaining. No, este no es el optional, el optional chaining es este de acá. Pero este es básicamente de que si esto es falsy, que utilice el valor de acá. O sea, lo que quiere decir es que si name no existe, utiliza una cadena vacía, y que si age no existe, utiliza un 0. De todas formas, esto es únicamente por TypeScript, porque ya sabemos, como les vuelvo a repetir, esto es válido porque ya pasó SOT, ya pasó en tiempo de ejecución. Y entonces nada, eso sería todo. Bueno, recuerden esto, encerrarlo en un try catch y ya sería todo, más que nada. Y entonces en update va más de lo mismo. Update es un poco más complejo porque a mí me gusta un update dinámico, que lo que permite es que únicamente detecta los cambios que hay y ya los pone, o sí, los inserta ¿cómo les digo? Bueno, en el user final. En este caso lo que hacemos es utilizar el query. Bueno, primero obtenemos el usuario y ya luego hacemos un set y cambiamos únicamente las propiedades que nosotros enviamos por el objeto del DTO. De hecho, acá hace una comprobación del DTO.
esto es muy parecido a lo que haría tradicionalmente SOT, pero un poco más simplificado. Y es que si la key es igual a ID o el value es un define, quiere decir que no existe y que continúe. Y los que existen los va a guardar la key, va a guardar el value en files y en value. Acá sigue bueno, acá les estoy dando un spoiler de cómo deberían hacer esto de acá, pero en el caso de update, entonces ya una vez comprobamos que el user existe, me encanta me encanta el manejo de errores. El manejo de errores es como la mejor muestra de, ¿cómo se le dice esto? La mejor muestra de autoestima que un desarrollador se puede dar a uno mismo. Y es básicamente tener un buen manejo de errores. Aunque bueno, si trabajas en equipo, también sería el mejor compañero o trabajador en equipo porque esto pues simplifica mucho las malas cosas en caso de que haya un error. Entonces acá armamos la query para editar el usuario y ya bueno, le pasamos los values. Acá... Ah, ok, vale, acá no me acordaba. Y quiero que se fijen que siempre donde haya un signo de interrogación, o o un número de estos de 1, 2, 3, ambos son válidos, se va a interpolar. Entonces, si nuestro ID es el último, pues vamos a pasar el DTO ID como último y vamos a dejar los primeros values. Acá sí es imposible de que haya una convergencia entre llave y valor, porque acá lo estamos guardando a la par, o sea, en ambos arreglos lo estamos guardando a la par. Si por ejemplo, no sé, tengo la propiedad name y name es igual a Crislo, entonces ya pasa esto y entonces va a agarrar la key que es name y la va a guardar en fields y va a agarrar Crislo y lo va a guardar en values. Entonces el índice 0 de ambos arrays siempre va a concordar con el objeto, o sea, name, Crislo, age 61, etc. Entonces es súper útil. De hecho, esto es un buen spoiler para el ejercicio que les acabé de dejar. Y ya por último ejecutamos la query, pero esta query tiene trampa. De hecho, se me olvidó mencionarles acá en el create. Y es que, bueno, no, esto lo voy a profundizar ahorita. Y es el tema de, bueno, quédense con esto. Ya creamos esto. Y de hecho, este result lo voy a dejar acá un momento. Ya se supone que acá, pero vamos a validar que es result. Porque acá se me olvidó aclarar en ¿dónde es que está el SQLite driver? Acá hice un resumen de cómo funcionan las peticiones de SQLite. Creo que va a cerrar el video con esto y ya en el siguiente video terminamos de explicar los otros métodos. Y quiero que tengan presente que en SQLite, pues vuelve y juega lo de siempre. Existe el método get para hacer peticiones, el método all y el método run. Ya hice algunas pruebas y ya les puedo resumir en qué consiste cada uno. Por ejemplo, empecemos con select. No mentiras, utilicemos. Si se usa select, este es para insert. No, primero empecemos con select. Que select abarca tanto get como all. Select es básicamente traer objetos y se divide en dos, en get y en all. Y acá los tengo comentados. El get solo nos da un solo elemento de nuestra búsqueda. Si nosotros hacemos select asterisco users, nos va a retornar, si lo hacemos con get, nos va a retornar un único usuario. Un único usuario. No importa si la tabla tiene 100, nos va a retornar un único. Creo que en la mayoría de casos es el primero. Y acá lo tengo. De hecho, acá trato de hacer un tipo de optimización un poco extraña de que si limit es 1, que sería lo equivalente a utilizar get. Pero no pasa nada, que si no utilizo limit y viene acá en all, pues de todas formas pues me va a retornar varios. Si no existe, me va a retornar un objeto vacío, un array vacío o un array de objetos. Digamos que no sé por qué, me imagino que por tema de optimización está pero bueno, este es ideal si utilizamos where ID y cosas así por el estilo, donde solo vamos a necesitar uno. Me imagino que es más probable que sea por tema de optimización. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo utilizo select para insert? Que lo hice. De hecho, no sé por qué no puse el comentario o lo utilicé en otro lado. Se me olvidó poner el comentario. Yo hice la prueba y si tú, por ejemplo, utilizas all y haces un insert into users, entre paréntesis, name, age, cierra paréntesis, values, abre paréntesis, Crislo 61, cierra paréntesis, punto y coma. Me la aprendí. Se va a ejecutar la query, pero no nos va a regresar nada. O sea, es como un objeto raro. De hecho, acá lo tengo al principio. Todos se pueden usar para cualquier propósito. Cualquier propósito es que cualquiera puede ejecutar select, cualquiera puede ejecutar insert, pero las respuestas son diferentes. Entonces, como para no confundirnos y que trabajar bajo un mismo estándar, pues acostumbrémonos a las respuestas de los métodos. Por lo tanto, si nos queremos acostumbrar a la respuesta de los métodos, nos tenemos que acostumbrar al comportamiento de cada uno de ellos.
Entonces yo, por ejemplo, si yo traté de utilizar, por ejemplo, un insert con all, se ejecutó la query exitosamente, pero no nos retornó nada y entonces pues uno espera que le retornen o algo siquiera. Y ya por último, pues tenemos el run. El run se utiliza para todos y la diferencia es que el run pues no nos regresa ningún dato. De hecho, es curioso porque si utilizamos select, pues no nos va a retornar nada, lo cual es es muy chistoso porque se supone que lanzamos una query para que nos devuelva valores, en el caso de select, pero si estamos utilizando run, pues no es válido y entonces nos va a regresar un objeto vacío. Y acá, en este caso, la mayoría de veces nos suele retornar last ID y change. Y acá hay una parte polémica porque al estar utilizando callbacks se utiliza algo que se llama el contexto dis. Ya voy a terminar porque ya son media hora, Dios mío. O sea, trato de simplificarlo lo más posible y todavía se me dan largos los videos. Y lo que hace dis es más que nada como el contexto de la función. Este dis no es el dis de la clase, es el dis de la función. Cómo funciona ese QLite 3, el paquete. Entonces, este dis se puede tipar y ya luego pues se comprueba como siempre, ¿no? Un return, reject o en este caso resolve, last ID y changes. De todas formas, quiero probar esto porque todavía no he tirado todas las peticiones, entonces esto lo vamos a hacer más de forma organizada más adelante. De hecho, acá falta poner el password, ahora que lo pienso. Acá lo voy a ingresar, a ver si me ayuda GitHub Copilot. Y yo creo que al menos por hoy sería más que suficiente. Ya les expliqué, digamos, cómo se distribuye el tema del query. Acá también utilizamos la promesa justamente por ese mismo motivo. Y ya en el video entrante vamos a, entonces, terminar de compartir el desarrollo de delete, find one y find all. Aún no implementamos lo que son las relaciones, aunque aquí ni siquiera lo agregué. Y ya por último vamos a, creo que esto todavía no lo vamos a arreglar, pero sí vamos a ejecutar lo que ya les decía, lo del ejercicio de cómo haríamos un insert into dinámico y ya luego pues el tipado post de SOT, que quiere decir de cuando ya pasa el enrutador, como DTO deja de ser DTO más que nada, porque DTO todo es opcional. Por lo que nada, espero que este haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.